Bien, mis hermanos, bendiciones. Vamos a continuar con este segundo bloque y quiero comenzar a partir de este cuadro, de este gráfico, en el cual colocamos todo el proceso. Y en este caso queremos verlo así, como un proceso y no como un departamento, no como un evento, no como algo desarticulado, sino como una parte, un componente de algo integral. Y vamos a estar tocando lo biótico, vamos a estar tocando lo integral del evangelismo, del desarrollo de la iglesia. En este caso, aquí están los principios y como le decía en el bloque anterior, los principios y algunos estándares, algunos indicadores. Esas banderitas que vemos allí son los indicadores de que la iglesia está cumpliendo con su función, con su desarrollo, cuando hay gente bautizada y cuando hay miembros de la iglesia y cuando hay siervos y ministros. Eso significa de que hay una iglesia que discipula y hay una iglesia que evangeliza. ¿Por qué? Porque hay una iglesia avivada. Esto es una cadena, esto es un ciclo, un proceso. Entonces empezamos a echar reversa, ¿por qué no hay nuevos miembros? ¿Por qué no hay bautizados? Tengo la oportunidad de conocer las estadísticas de nuestro país, de las iglesias, y hay muchísimas iglesias que pasan 2, 3, 4 años y no bautizan una persona. Ese es un indicador de que no hay un discipulado, de que no hay un evangelismo, de que no hay quizás la pasión por los perdidos, sino que está enfocada en otra situación, en algo totalmente diferente que la Gran Comisión. Entonces, en este caso, nosotros estamos viendo el proceso, y cuando yo hablo de proceso, pensemos como lo que significa alfabetización para nosotros. La alfabetización es un proceso, no un evento. Yo no le puedo decir a un niño, toma, te entrego todas estas vocales y letras y aprende a leer. Y luego decir, ya lo alfabeticé. Tampoco puedo entregarle un tratado a una persona, decirle Cristo te ama, las 4 leyes y decir ya lo evangelicé. Eso es tan absurdo como lo que le mencioné de los niños con las letras. No, la evangelización es un proceso, igual que la alfabetización. Entonces tenemos que identificarlo de esa manera. Sí, un comienzo, algo basado en principios, un proceso, pero que progresa y lo más importante, que cumple propósitos. Eh, Seguimos ratificando los principios que mantienen la Gran Comisión de principio a fin. Es como el círculo que el Señor encerró. Pero quiero que preste mucha atención. Ahorita el pastor Pablo Pazmiño me escribió para que habláramos y abordáramos algo de lo biótico y de lo integral. Yo creo que identifiquemos estos principios otra vez: avivamiento, evangelismo, discipulado y ministerios, porque lo biótico encierra toda esta dinámica de la iglesia. Entonces esto es fundamental, porque nosotros a veces ignoramos eh, por qué cada uno de estos elementos el Señor los puso ahí como parte vital del funcionamiento de la iglesia. Y lo vamos a ver en las mismas cartas paulinas, por ejemplo, que es otro que habla, y el mismo el apóstol Pedro. Y en este caso quiero hablar de piedras vivas. La Biblia habla de dos maneras, Pablo y Pedro, cada vez que se refirieron a evangelismo, específicamente a crecimiento, que es la palabra que a todo pastor, a todo líder de ministerio, a veces nos quita el sueño, la palabra crecimiento. Pero vamos a abordar en las escrituras, y ahí vamos a extraer los principios bióticos que Christian Schwarz aborda, y no solo Christian Schwarz, sino otros estudiosos de la iglesia biótica, de la iglesia celular, y en la iglesia integral. Aquí vamos a ver que todo el mundo aborda estos mismos puntos de diversas formas. El asunto es que tanto Pablo como Pedro vieron la iglesia como un organismo vivo. No la vieron como una institución, no la vieron como algo inerte, no la vieron como algo estático. Y aquí retomo lo que les dije en el primer bloque: algo dinámico, algo que tiene vida, que tiene dínamo, motor, al Espíritu Santo. Pablo compara la iglesia con el cuerpo de Cristo, con un cuerpo y con un edificio
que se está construyendo como templo para Dios. Y Pedro también habla de piedras vivas que se están edificando, que somos el templo, que somos piedras vivas para el Señor. Entonces, en la mente de ambos estaba que la iglesia es un organismo vivo. Entenderla como cuerpo es más fácil, pero entender un templo viviente de piedras vivas, o como decía Pablo, un templo que va creciendo, pues es más difícil. Pero en ambos conceptos está la misma esencia, un organismo vivo que crece. Entonces vamos a mirarlo en la palabra del Señor. En primer lugar, esta palabra crecimiento, auxesis, en el Nuevo Testamento está relacionada con la coordinación de una edificación y con la función coyuntural de un cuerpo. Quiero que preste atención a estas dos cosas. Coordinación de una edificación y función coyuntural de un cuerpo. Entonces, en la primera parte, el apóstol Pablo está hablando y él cita aquel versículo que está allí en Efesios capítulo 2, versículo 20 al 21. Dice, esta versión dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, escuche bien esta palabra, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces Pablo está hablando de un templo viviente, de un edificio vivo, que va creciendo, pero si se desarrolla de manera bien coordinada, dice, Cristo es la piedra principal y todo el edificio, y mire esta palabra, bien coordinado va creciendo. Habla de una coordinación, habla de la necesidad de una edificación que se coordina. Y pensemos en las edificaciones, en los grandes edificios que construyen en nuestras ciudades. Imagínense que los arquitectos no tuviesen una coordinación de la construcción, que mientras están edificando cimientos, llegue alguien a decir que quiere instalar puertas y ventanas. Absurdo. Tampoco funciona en el sentido de que alguien va a decir, oye, tú tienes cara como electricista, ve e intentas con la electricidad a ver cómo te va. O tú tienes cara de plomero, ve e intentas con la plomería a ver cómo te sale. Así no funciona. Lo bien coordinado es poner a cada quien cumpliendo una función. Es lograr poner a cada persona cumpliendo un propósito. Y no de acuerdo a lo que nosotros vemos o no creemos que esa persona puede hacer, sino de acuerdo a los dones, de acuerdo a lo que Dios le ha dado a esa persona, para que cumpla su propósito. De esa manera es que va a funcionar bien el edificio, algo bien coordinado. La gente que está, van a ver etapas, fases, cimientos, estructura, muros, frisos, acabados, finalmente todo el lujo de la construcción, pintura y demás, puertas, ventanas y demás. Ese es más o menos el proceso de una construcción, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que en la primera fase van a haber excavadores, va a sacar tierra, van a poner fundamentos, columnas, cimientos, y hay gente que sabe hacer eso, pero vamos a necesitar gente cuando haya que poner puertas, ventanas, electricidad y demás cosas. A lo que quiero llegar con esta meditación es, con esta reflexión es la necesidad de entender a lo que Pablo dice, bien coordinado crece, porque si el edificio no se coordina bien, no va a crecer de manera desordenada y desproporcionada, porque la iglesia del Señor, el Señor lo construye en orden y en bendición. Esta palabra bien coordinado en el griego es sunarmologeo, que significa algo concertado, reunir los medios y esfuerzos con el fin de lograr un bien común, un propósito común. Entonces es como trabajar en la coordinación, en la sinergia, para que todos los miembros finalmente se concerten y cumplan alguna tarea en común. Bien, el otro versículo que Pablo toca se está refiriendo a cuerpo, y en este caso quiero leer esta versión. Dice,
Bajo su control todo el cuerpo está siendo bien ajustado y mantenido unido, con la coyuntura, con la ayuda de todas las coyunturas y cada miembro actuando para cumplir su función. Así es como el cuerpo crece y se edifica así en amor. También está ahí en Efesios 4. Entonces dice la palabra que bajo el control todo el cuerpo está siendo ajustado y se mantiene unido. Y aquí dice, y con la ayuda de todas las coyunturas, aquí hay una función coyuntural de unión, de estar unos unidos a los otros. Dice, así cada miembro actuando, mire este versículo, dice, así cada miembro actuando para cumplir su función. Esto es crecimiento biológico. Cuando finalmente cada persona descubre, cumple y desarrolla su propósito dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Ahí es donde vemos cuando esa persona hace eso, entonces todo el cuerpo se beneficia y todo el cuerpo crece y se edifica en amor. Y aquí quiero citar alguna vez una iglesia, encontré un testimonio que me impactó. Dice que el pastor tenía un ujier, pero el ujier era con cara de amargado, cara de limón, y era el que recibía a la gente y el que le daba la bienvenida. Era una persona puesta en el lugar equivocado. Pero un día estaban haciendo algo de diseño, de promoción y publicidad, y el hombre resultó que tenía dones, que tenía agilidad, habilidad para eso. El pastor lo cambió de lugar y ahora es un hombre que funciona excelentemente y contribuye y bendice al cuerpo desde su función, desde la media, desde todo lo que es multimedia en la iglesia. Su función no era la puerta, su función era la multimedia. Entonces debemos ubicar las personas de acuerdo a los dones. Cuando hablamos de una coyuntura, estamos hablando de la unión de uno o dos más huesos que permiten el movimiento. Esto es una coyuntura. Cuando yo tengo esta parte es coyuntura y permite que dos partes, dos miembros distintos funcionen juntos. Ese es el punto coyuntural que la iglesia tiene que encontrar entre un miembro y el otro. Y así permite el movimiento, la actuación y actividad de cada persona. Y dice, y cada miembro actuando para cumplir su función. Y este actuar no es un mover, no es un mover independiente, sino que ahí dice que Cristo es la cabeza y todo el cuerpo está regido al líder. Y cuando el líder da la orden, el cuerpo se mueve. De esa manera, Pablo ve el crecimiento de la iglesia. Bien, Colosenses 2:19 dice, y no haciéndose, está hablando de los que no quieren unirse al cuerpo y crecer como cuerpo, dice, y no haciéndose la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, sin duda, y en otros textos, Pablo dice, uno es el que planta, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Aquí lo corrobora. El crecimiento es un efecto, es una consecuencia de un funcionamiento de un organismo vivo llamado iglesia. Ese es el crecimiento. Ahora, Colosenses 2:19 en la versión PDT dice, no están bajo el mando de Cristo, quien es la cabeza y de quien depende todo el cuerpo. Cristo es quien hace posible que todas las partes del cuerpo estén unidas y se ayuden mutuamente, fortaleciéndose y manteniéndose unido el cuerpo para que crezca como Dios quiere. Entonces, una vez más, el concepto está ratificado. Y más adelante el apóstol Pedro hablaría de piedras vivas, de que Cristo es la piedra principal y nosotros somos las piedras que somos edificadas, casa espiritual para Dios. Edificio y cuerpo funcional. Ambos conceptos, tanto un edificio como un cuerpo, se nos asemeja y nos hace pensar en una estructura, en algo armado, en algo construido, en un orden, en una distribución. Tanto el edificio como el cuerpo tienen orden y estructura. Y eso es lo que nosotros nos ha costado como iglesia entender. Queremos crecer en el desorden y queremos crecer en el caos y en la no distribución de las tareas de la iglesia.
Eh, Pensamos que todos son pastores, pensamos que todos son maestros, pensamos que todos son evangelistas. De una u otra manera, queremos que todos hagan lo mismo y así no va a funcionar el cuerpo. Ahora, cuando pensamos en la cuestión del cuerpo, siempre viene la pregunta en cuanto a función de la iglesia. La iglesia siempre se pregunta es, eh, ¿qué vamos a hacer? Siempre, la iglesia se pregunta cuando comienza un año eclesiástico, cuando viene un nuevo año, la iglesia se pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Y no preguntamos es, ¿quién lo va a hacer? ¿Verdad? Entonces, pensar en una estructura y sistema nos hace pensar no solo en el qué toca hacer, sino en el quién lo va a hacer. Y aquí vuelvo a tomar la idea que les mencioné atrás. Yo no puedo mirar a alguien y decirle, usted tiene cara de electricista. No, yo tengo que verificar que es electricista. Entonces, debemos de ayudar a que las personas descubran sus dones, desarrollen sus dones y cumplan el propósito dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, el problema es que nosotros tenemos la carencia de estos sistemas de descubrir y desarrollar gente, pero la iglesia Nazareno lo tiene, por ejemplo. La iglesia nuestra tiene eso y nos ayuda. Ahora se están desarrollando las herramientas para eso. ¿Quién versus qué? ¿Qué es lo que realmente el Señor quiere que nos enfoquemos? No en el qué, sino en el quién. Y para eso funciona y es muy útil lo que la iglesia Nazareno en la región aquí en Sudamérica puso como discípulos en ministerio, discípulos en ministerio semejantes a Cristo. El DEM, que a partir de este año se va a llamar ACADE, que es Academia de Discípulos, pero es exactamente la misma visión, la visión del sacerdocio universal, la visión de todos sirviendo al Señor, la visión de todos cumpliendo un propósito dentro del reino del Señor. Y aquí es donde viene un estudio, una reflexión bien especial con respecto a Efesios capítulo 4. Dice que él mismo constituyó, dice la palabra del Señor, él mismo constituyó apóstoles, él constituyó profetas, evangelistas, maestros y pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero dice que él mismo los constituyó, es decir, los 5 ministerios están constituidos con una misma finalidad. Dice, a fin de equipar. Esta palabra equipar en el griego se llama catartismo, que significa perfeccionar, pulir. Es decir, los 5 ministerios están para pulir a los santos, a toda la iglesia, para que cumplan su ministerio. Tienen que descubrirlo, tienen que desarrollarlo y tienen que ponerlo a funcionar dentro del cuerpo, dentro del reino de Dios. Esto es lo que es la visión del sacerdocio universal. Esto es lo que habla de gente ejerciendo un ministerio, un servicio. Pero a nosotros se nos metió la palabra líder dentro de la iglesia y esta palabra trastornó el enfoque. Hoy día estamos preocupados por líderes y no por ministros. La Biblia nos llama a formar ministros. Ministros es gente sirviendo al Señor. Y dice, el versículo 13 dice, hasta qué, dice la palabra del Señor. Da un hasta qué, da un propósito allí. Entonces, somos llamados a perfeccionar, somos llamados a pulir la gente hasta que Cristo se ha formado en ellos. Entonces, retomando la idea es que Dios constituyó los 5 ministerios para que perfeccionen y trabajen con los santos para que ellos cumplan el ministerio, hagan el ministerio. Entonces dice que Él los constituyó a fin de equipar. La palabra en griego equipar significa catartismo. Esto significa perfeccionar, pulir, formar. Entonces lo que Dios quiere es que los 5 ministerios formen a los santos para que también sean ministros. Ministros. Pero a nosotros se nos metió dentro de la iglesia el concepto de líderes, liderazgo. Estamos pensando más en formar líderes y yo entiendo que el liderazgo es importante y esencial, pero el Señor nos mandó a ser ministros, a formar ministros. Ahora, dice que ahí la idea de Pablo dice que él constituyó a fin de equipar hasta que
todos lleguemos a la plenitud, a la estatura, al nivel del Hijo de Dios, al conocimiento pleno de Cristo. Así que esto es una carrera y un trabajo continuo, el desarrollo de ministros. Ahora, cuando nosotros estamos considerando este llamado del Señor, como pastores, nosotros estamos como maestros, independiente al ministerio que el Señor nos haya dado, hay unos indicadores que el apóstol desarrolló en este texto, y estos indicadores están ahí mismo en la misma palabra. Dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, al conocimiento, que todos lleguemos a ese conocimiento pleno de Cristo. Y el versículo 14 dice, que no seamos niños fluctuantes, es decir, el primer indicador de que estamos perfeccionando a los santos para el ministerio es que es gente madura. El siguiente indicador dice, no llevados por vientos, dice el versículo 14, la segunda parte, no niños fluctuantes, sino gente madura. Dice, no llevados por vientos, significa gente con fundamentos. Significa que si los 5 ministerios estamos formando ministros, estamos formando gente madura, gente con fundamentos. Siguiente indicador, dice, versículo 15, que siguen la verdad. Es decir, gente que tiene discernimiento entre lo que sí es y no es bíblico, entre lo que es correcto y no lo es. Siguiente indicador, dice que crecen en Cristo. Es gente creciente, no es gente estática. Si estamos haciendo bien la tarea, la gente va a crecer y se va a desarrollar como ministros, como gente que cumple un propósito del reino de Dios. Y el siguiente indicador dice que están bien concertados y unidos. Y note que aquí es donde empieza a entrar el concepto de cuerpo, de unidad. Pero el contexto es que 5 ministerios están puliendo santos, gente madura, con fundamento, discernimiento, que crece unida, ¿sí? Entonces, ahí es donde él dice, bien concertado, se ayuda, hace la sinergia, y este concepto de sinergia, recuerde que sinergia, esta ayuda que Pablo quiere interpretar acá, es que una persona alza 50 kilos, pero dos alzan 300. Es el poder de la sinergia, el estar juntos, de trabajar en equipo. Se ayuda y dice que entonces ahí crecen y se edifican en amor. Entonces, como iglesia, nosotros somos llamados a funcionar de una manera biológica, de una manera integral. Y todos estos conceptos lo encontramos en el crecimiento biológico que plantea Christian Schwartz, en el crecimiento integral, en el sistema celular, en el sistema de la iglesia con propósito, en el sistema del plan del maestro, con la diferencia que el que desarrolla el plan del maestro tiene que abrirse a poner gente a otros ministerios que no sea el celular. Que eso es lo que me gusta de la iglesia Nazareno con esta visión del DEM o del ACADI. Ahora, los rieles que la iglesia Nazareno tiene para el desarrollo ministerial, para mí son muy dicientes, para mí son muy claves, y son 4 rieles que tiene nuestra guía del desarrollo ministerial, y todos nuestros cursos que estamos tomando en ETEL los tiene: contenido, capacidad, carácter y contexto. El contenido hace referencia a lo que yo sé, siempre hará a lo que yo sé, mi conocimiento, a todo lo que yo pueda aprender. El carácter hace referencia a lo que yo soy, es decir, mi forma de ser, mi personalidad, mi madurez, etc. Tiene que ver con lo que yo soy. Aquí incluye la santidad, aquí incluye ese carácter transformado por Cristo. Y la capacidad tiene que ver con el hacer, es decir, con mis habilidades, con mis capacidades, con mis dones, con lo que yo hago. Y finalmente, el último riel del desarrollo ministerial es el contexto, que es el que casi nunca profundizamos, que es donde finalmente se aterriza, lo que yo sé, lo que yo soy y lo que yo hago. Entonces, estos son los rieles del desarrollo ministerial de la iglesia Nazareno, del cual debemos nosotros considerar. Entonces, cuando hablamos de una iglesia biótica, cuando hablamos de una iglesia, estamos funcionando de una iglesia, de un organismo vivo que cumple propósito. En este caso, quiero mostrar la famosa Shrek, la oveja online, la oveja famosa de Facebook, que se perdió y duró 27 años, según dice el autor,
perdida y ahora su lana es inútil, no sirve para nada. De hecho la está asfixiando. Y lo curioso es que si se la quitan posiblemente está raquítica, seca. Entonces esta oveja refleja muchas ovejas de nuestra iglesia, de la iglesia en Latinoamérica y quizás en el mundo, que necesita volver a la esencia del ministerio, del servicio, del unidos, de sinergia, de crecer juntos como cuerpo, como edificio, templo agradable al Señor. Bien, aquí terminamos este segundo bloque. Antes de entrar a responder algunas preguntas con respecto a herramientas y estrategias aplicables, entonces avanzamos en el tercer bloque, entrando en materia con cosas más específicas que estamos tratando. Dios le bendiga, muchas gracias.